Buenas noches. El hombre es el único ser vivo que sabe que su paso por esta tierra no será eterno. Por eso cuida y valora la vida que Dios le dio. Sobrecogedora ha sido la lucha del hombre a lo largo de la historia para sobreponerse a la enfermedad y a la muerte. Sobrecogedora ha sido su creatividad para encontrar muchas veces en la misma naturaleza humana las respuestas a mil enigmas. El trasplante de un corazón humano en otro cuerpo humano es quizás uno de los hitos más impactantes en esta historia de la lucha por la vida. Por eso, cuando en Chile, con menos de una semana, 2 operaciones de trasplante de corazón se han realizado exitosamente, los chilenos nos hemos visto impactados. Es que de alguna manera estamos tocando las fronteras que confunden lo humano y lo divino. Un equipo médico de esta Universidad Católica, del Hospital Clínico, profesional, modesto, cuyo lema es el servicio, ha hecho posible que un comerciante de 61 años y un modesto herrero de 55 años puedan hoy soñar con más vida. Hace 2 días realizamos un programa en Almorzando en Canal 13 con el equipo que hizo posible el primer trasplante y también el segundo. En ese momento no sabíamos que esa misma noche se estaba ya gestando el exitoso segundo trasplante de corazón. Queremos, por lo tanto, invitarlos nuevamente a que nos acompañen a ver una retransmisión de este Almorzando en Canal 13. La noticia impactó a los chilenos esa mañana del Día de la Virgen, el 8 de diciembre recién pasado. Un equipo médico del Hospital Clínico de la Universidad Católica había implantado el corazón de un joven de 30 años que había sufrido un accidente automovilístico y muerto en un hombre, un comerciante de 61 años. La espectacular operación venía a reanudar después de casi 15 años la utilización de la técnica de los trasplantes cardíacos en el país. La primera operación de este tipo en Chile se había efectuado por el doctor Jorge Kaplan en Valparaíso en el año 1968. Exactamente 6 meses después que el doctor Christian Barnard en Sudáfrica había sido el pionero en materia de trasplantes cardíacos en el mundo. Distinta suerte corrieron los trasplantados de corazón chilenos. María Elena Peñalosa sobrevivió 5 meses a la operación. En cambio, el sastre Nelson Orellana tuvo mejor suerte. Recibió el corazón de un joven, Pedro Contreras Arévalo, y sobrevivió exactamente 3 años a la operación. 2 trasplantes terminados en fracaso en la mesa de operaciones llevaron a suspender en el país este tipo de técnica médica para pacientes cardíacos sin esperanza. En el mundo entero, el sistema de los trasplantes sufrió una gran baja durante toda la década del 70 y diría parte del 80 también. Sin embargo, a partir de 1982-83, con el descubrimiento de la ciclospirina, el medicamento que reduce el rechazo de los trasplantes, vuelven a reanudarse este tipo de técnicas en el mundo. Se calcula que hoy más de 4.000 norteamericanos viven con corazón ajeno, de los cuales un 73 u 85% de ellos seguramente llegará a los 5 años de sobrevida. Toda una expectativa de vida para una enfermedad que en Norteamérica hoy día produce 3 veces más muerte que el cáncer. ¿Qué pasará con los trasplantes en nuestro país? ¿Qué costo tiene esta técnica? ¿Es ella una alternativa real para pacientes sin solución en materia de problemas cardíacos? Estas son algunas de las preguntas que esta tarde formularemos a nuestros invitados, a los cuales les damos la bienvenida. Tenemos el honor de tenerlos. Ellos han sido, como les preguntaremos después, muy parcos en cuanto a informar de la operación que realizaron hace unos días en nuestro país, pero aquí lo tenemos esta tarde en nuestra mesa y los vamos a presentar de inmediato. Tenemos junto a nosotros al doctor Pablo Casanegra, jefe de cardiología del Hospital Clínico de la Universidad Católica, al doctor Sergio Morán, cardiocirujano de la misma universidad, al doctor José Antonio Rodríguez, jefe de la unidad coronaria de la misma Universidad Católica, y al doctor Manuel José Irarrázaval, cardiocirujano también de la misma universidad. Les doy la bienvenida, como les decía. Yo quisiera partir por una pregunta que obviamente uno se hace. Después de más de 15 años en nuestro país que no se realizaban este tipo de operaciones, los chilenos nos sorprendimos con la noticia aparecida en los diarios, como decía al comienzo,
con la noticia que teníamos aquí, en nuestro país y en la capital de Chile, donde no se había realizado todavía ningún trasplante, un nuevo trasplante cardíaco. ¿Por qué este periodo tan largo en que no hubo cirugía de este tipo? ¿Era porque se había demostrado como un fracaso o se han descubierto nuevas cosas que permiten hoy día el trasplante con éxito? Doctor Morán. Bueno, yo creo que la razón principal es que efectivamente la cirugía de trasplante de corazón ha pasado, digamos, de una etapa clínica experimental a ser una forma de tratamiento razonable a un grupo de pacientes que están en su etapa terminal de su enfermedad del corazón. El progreso de la medicina, especialmente en los campos de la inmunología, el progreso en la técnica quirúrgica y del diagnóstico precoz del rechazo son probablemente los elementos más importantes que nos motivaron a nosotros, en nuestro departamento, a retomar o reiniciar el programa de trasplante cardíaco en Chile. Yo diría que esas son las razones principales, ¿no? Ahora, yo quisiera preguntarles a ustedes qué pasó exactamente ese día, previo al día 8 de diciembre. ¿Cómo es que se llegó a esta operación? Para ustedes a lo mejor fue realmente una sorpresa. Por lo que se ha informado en la prensa, se sabía que este paciente, el señor Salazar, estaba muy grave y que prácticamente no había alternativas para mantenerlo con vida. Pero de ahí a pensar en un trasplante a lo mejor habían algunos pasos. Me gustaría que ustedes contaran esos días o esas horas que pasaron y que vivieron tan intensamente. Ese día lunes fue un día muy único en nuestro servicio de cirugía y después vamos a comentar en el contexto en que esto se produce. Es un día que estábamos operando ya 2 pacientes en la mañana y supimos la noticia que existía este potencial donante. Pero no nos tomó de sorpresa. Nosotros hace más o menos 3 años que estábamos tomando las medidas y la preparación para implementar un programa de trasplante. Nuestro grupo ha ido perfeccionando la cirugía cardíaca y veíamos que era necesario incorporar otras técnicas que todavía estaban un poco abandonadas, como es el trasplante y algunas otras líneas de cirugía cardíaca que no son tan espectaculares y no suscitan entrevistas o fotografías, pero que son igualmente importantes para los pacientes que las sufren. Así que hacía, como decía, 3 años que habíamos empezado a planear esto en términos de equipamiento, de organización, de infraestructura y de entrenamiento de la gente. Entre otras cosas, Sergio Morán se pasó 6 meses en Inglaterra trabajando con el más experto cirujano de trasplante de Londres en esto para estar bien entrenado. Ahora, ¿qué pasa con el mismo paciente? Porque una cosa es tomar la decisión de operar, ¿no es cierto?, tener al donante, pero ¿qué pasa con el paciente que va a recibir ese corazón? También tiene que tener una preparación. Y como a lo mejor fue sorpresiva esta decisión, ¿cómo se llegó a que finalmente la aceptara el trasplante? El paciente está enfermo 3-4 años bajo control de cardiólogos nuestros. El doctor Fajuri fue su médico tratante, tuvo un infarto muy grande, se logró recuperar de ese infarto, empezó a tener arritmias muy graves, paros cardíacos, y con el doctor Rodríguez ahí en la unidad coronaria, este hombre había estado casi 2 meses hospitalizado, con paros cardíacos a repetición, habían fracasado todos los remedios, y el doctor Fajuri y todos los médicos hablaron con la familia y con el paciente, y el paciente se dio cuenta que era su única alternativa un trasplante de corazón. O sea, a él no se le comunicó a última hora, mire, ahora hay un donante, vamos cambiando el corazón. Al paciente se había conversado por lo menos un mes antes, en varias oportunidades, y nos dimos cuenta que él tenía un deseo enorme de vivir, que la familia operaba absolutamente, la señora, los 6 hijos, y aceptaron que la única alternativa para él era el trasplante. Y así, cuando llegó providencialmente ese día el caso de este joven que falleció y eran compatibles, se llevó a cabo la operación, 4ª operación de ese día. Ahora, ¿se puede hablar de éxito en este momento del trasplante que realizaron ustedes la semana pasada? Doctor Rodríguez. Yo creo que, en cierta manera, el éxito se puede dividir en varias etapas. Hay un éxito inmediato en el sentido de que el paciente salió de la operación, se recuperó bien de algunas complicaciones inmediatamente después de la operación. La prensa mencionó una retención de orina, en realidad hubo una falla de la función de los riñones que se recuperó muy rápido, se pudo sacar de las máquinas y en este momento el paciente está prácticamente, está en una pieza, pero se levanta, hace sus necesidades solo, de tal manera que todo el problema de la superación operatoria ha sido muy adecuada.
Ahora, el éxito definitivo del trasplante es la capacidad que tengamos de ir analizando los problemas derivados del rechazo del órgano y manejando esta situación. Pero yo diría que desde un punto de vista inmediato, el problema de la operación misma fue superado. Pero el paciente muy hoy ha pasado a una sala intermedia, o sea, eso Exactamente. significa ya un avance. Él está, por eso le decía, está sin catéteres, sin tubitos, se alimenta en forma normal y realmente está levantándose, está yendo al baño y está bastante, pensemos que lleva hoy día recién es una semana de operación, de una gran operación, está siguiendo en ese sentido un curso bastante satisfactorio. O sea, podría decirse, si siguen las cosas tal como se están dando en este momento, que el paciente pudiera estar a lo mejor en su hogar, a lo mejor para el año nuevo. Bueno, en realidad esa pregunta ya incide en el segundo punto, que es nuestra capacidad de, primero, qué magnitud va a tener el rechazo que es del órgano trasplantado, y si vamos, a medida que se le van administrando las drogas, vamos controlando el problema del rechazo. De tal manera que ese es el problema que está vigente y que estamos precisamente en eso en este momento. Ahora, yo tengo una inquietud personal. Esta es la quinta operación de trasplante cardíaco que se hace en Chile. Señalábamos antes que hace 15 años que no se realizaba una operación de este tipo. Sin embargo, todo el equipo médico del Hospital Clínico de la Católica ha mantenido mucha reserva con respecto a esta operación. Incluso han bajado el tono en materia de información. Ustedes decían antes de entrar aquí al estudio que no querían más entrevistas con los periodistas que estaban esperándolo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué dejar este suceso, ¿no es cierto?, porque es un suceso noticioso, en este plano? Mire, básicamente por respeto a las personas. Cuando empiezan a aparecer noticias que van implicándose sobre la vida de las personas, sobre su intimidad, sobre su casa, sobre su hogar, y dando un aspecto melodramático a esto, yo creo que se le hace un daño enorme al paciente, a los familiares del donante, y se crea una atmósfera que yo creo personalmente que es negativa para el objetivo central nuestro, que es atender a seres humanos con problemas graves. Yo creo que, siendo esto ya un acto médico de rutina, en Estados Unidos se hacen 1.500 estas operaciones al año, en Francia 300, recién conversamos en el Congreso con un especialista francés. Mientras más simplifiquemos esto, más fácil va a ser para el público entender esto, no tener pánico de estar como algo excepcional, y que mayor cantidad de gente esté dispuesta a que sus familiares sean donantes si tienen la desgracia de fallecer, como falleció el donante de este paciente. Nosotros, por ser de la Universidad Católica, tratamos de respetar al máximo a las personas, su intimidad, su privacidad y su derecho a no formar parte de un acto público. Y creo que nuestros colegas en Santiago y la gente que nos escucha, de cierta forma, respeta nuestra manera de pensar. Sentimos mucho que algunos órganos de difusión estén un poco molestos con nosotros, y lo hemos visto hasta escrito y redactado de alguna forma, incluso se han cometido algunos errores. Por otro lado, ¿por qué estamos acá? Es como una contraposición. Bueno, resulta que nosotros aquí estamos en un canal universitario en nuestra casa. Esto para nosotros tiene mucho significado porque hace más de 20 años que estamos trabajando, divulgando conocimiento en un tono académico y universitario a través de este canal. No sé si ustedes quieren agregar algo a eso. Yo creo que la otra cosa que es importante, que nos hace mirar esta operación que hemos efectuado en un contexto un poco más tranquilo, es que esto no se ha hecho como una cosa espectacular, ni como una cosa que responda a una improvisación. Como decían delante, hace 3 años que veníamos planeando para hacer esto. Y hay que pensarlo dentro de un contexto de un grupo de trabajo que está trabajando muy intensamente en cirugía cardíaca por más de 25 años. A modo de información, le cuento que esa fue la 4ª operación con cirugía extracorpórea de ese día, la operación número 369 con cirugía extracorpórea de este año, y la operación número 4.600 y tanto desde que empezamos a hacerlo. O sea que esto para nosotros es un paso natural.
Esto no es una cosa que le hemos improvisado por hacer una cosa original o novedosa, sino que nos parecía natural, y creo que todo grupo que trabaja seriamente, organizadamente, tiene que ir dando paso. Es un paso natural, predecible y razonablemente seguro. No pretendemos que esto sea un solo relampagazo, sino que seguirlo haciendo. Queremos incorporar esto como una técnica disponible para nuestros pacientes de ahora en adelante. Va a ser un poco más difícil, tiene más problemas financieros, como lo hemos tocado, pero eso es. ¿Cuánto exactamente cuesta hoy día una operación de trasplante? Sergio ha estudiado más los detalles financieros de esto. Bueno, hay dos aspectos, digamos, que inciden en el costo de la operación. Uno es que tiene el costo de cualquier operación cardíaca en la cual se utiliza, como usted sabe, una serie de elementos como oxigenador, ¿no es cierto?, para reemplazar los pulmones durante el acto quirúrgico, el costo de la hospitalización, los antibióticos, en fin, que es bastante similar a una operación cardíaca compleja, pero normal, digamos, de las que hacemos todos los días. Y eso debe ser aproximadamente del orden de los 200 a 300 mil pesos, si uno pretende con eso cubrir los gastos que, digamos, se producen por la operación. Y el segundo costo, que está dado por la inmunosupresión. Las drogas, digamos, una especialmente, la ciclosporina, que es la droga, digamos, que ha demostrado ser más eficaz en el control del rechazo, es cara. Nosotros pensamos que el costo de esta droga debe ser alrededor más o menos de unos 100 mil pesos durante el primer mes. Después decrece lentamente, ¿no es cierto?, durante los siguientes 12 meses. Y en este momento, perdón, doctor, los trasplantados que existen en Estados Unidos, donde se tiene más experiencia, ¿deben vivir toda su vida con tipo de medicamentos como la ciclosporina, por ejemplo? Sí, así es. En Estados Unidos, digamos, esto ha salido muchas veces discutido en la prensa. En Estados Unidos se han dado costos de la operación de trasplante de alrededor de $50.000 o $100.000. Entonces la gente dice, ¿cómo gastar eso en Chile? Bueno, la verdad es que en Chile cuesta mucho menos, puesto que gran parte de los 50 o $100.000 está dado por los sueldos, los honorarios del equipo humano, que en Chile tiene un costo proporcionalmente menor. Además que nosotros hemos aprendido, obligado por las circunstancias, a ahorrar en muchos de los aspectos de la cirugía cardíaca. De tal modo que, si bien es cierto, los pacientes deben continuar con tratamiento caro el resto de su vida, si uno lo compara con la alternativa de no operarse y tener múltiples admisiones al hospital por descompensación del corazón, por insuficiencia cardíaca, el costo al final no viene a ser mayor. Además, sin tomar en cuenta el problema de la calidad de la vida, que yo considero que es muy importante. Así que yo creo que hay un mito en esto del costo del trasplante. Es eficaz, digamos, perdón, es cierto que es más caro, pero es proporcional al beneficio, yo creo, que se obtiene. Ahora, yo quería decir que el costo versus el beneficio, y el beneficio es la vida de estas personas. En el tipo de pacientes que se indica esto en el mundo, y en el tipo de pacientes que nosotros hemos seleccionado, estos pacientes que están esperando trasplante, generalmente el 100% han fallecido antes de un año si no se ha podido efectuar el trasplante. O sea, es una alternativa final. Es una alternativa crucial para esa persona. O sea, ¿cuánto vale una vida? Esa persona tiene chance de vivir 50, 60% a 5 años. Por lo tanto, hay un beneficio que es la vida. Y hay que pensar que hay muchas enfermedades en las cuales se invierte enormes cantidades de dinero, como sabemos, de enfermedades tumorales, cancerosas, donde a veces los resultados a 5 y 10 años son parecidos o peores que en el caso del trasplante de corazón. Todo esto ha cambiado en el curso de los últimos años, y por eso nos sentimos capacitados y autorizados éticamente, científicamente y económicamente para plantear esto como una alternativa. Doctor, pero ustedes están tocando un punto que es esencial. Con la operación de trasplante que han realizado la semana pasada, han abierto una expectativa para muchos pacientes que, como dice usted, es a lo mejor la única, la última solución. Y frente a esa expectativa, yo creo que cabe hacerse la pregunta, ¿qué posibilidades tiene gente que no tiene mayores recursos, como el caso de este paciente que ustedes trasplantaron, y que tienen que hacer frente a la operación solos, que a lo mejor no tienen ningún sistema de salud? Eso es otro paréntesis, los sistemas de salud cubren este tipo de operación, después lo van a tener que responder. Pero ¿qué pasa a esa persona que no tiene recursos? Hoy día, ustedes como hospital clínico, ¿pueden hacerlo sin costo para el paciente? Nosotros estamos implementando una fundación y tenemos ya algunos recursos acumulados para ayudar a los primeros pacientes que requieren esta técnica. Pero por otro lado,
el hospital clínico ni nosotros nos podemos hacer cargo de un problema que es un problema de un país entero. Y por lo tanto, yo pienso que tiene que haber solidaridad. Como los chilenos son solidarios y tiene que manifestarse en hechos concretos, no en puras palabras, solidarios para esto, apoyando una fundación que apoya a la gente pobre. Y las autoridades de salud tendrán que aceptar esto como un método de tratamiento parecido al del cáncer, a las diálisis, a los trasplantes de riñón, etc. Entonces hay un camino doble. Nosotros ayudar, el público ayudar y el ministerio ayudar también. Pero yo quisiera poner el tema para debate de todos, ¿no? Con respecto al Ministerio de Salud, yo creo que evidentemente que ahí hay una responsabilidad muy importante, puesto que el Ministerio de Salud es el que le corresponde, ¿no es cierto?, apoyar y costear, digamos, todos los gastos de la medicina de ese gran porcentaje chileno que no lo puede hacer personalmente. Y creo yo que ese camino es realmente, yo creo, el más directo para contestar su pregunta. Y de hecho, como usted bien sabe, en Chile, en varios centros se realizan trasplantes renales. Por ejemplo, en la Universidad Católica nosotros hemos hecho más de 100 trasplantes renales. Y el tratamiento inmunosupresor es el mismo que se hace para el corazón prácticamente. Y se ha conversado ya con las autoridades y hay una posibilidad, yo creo, muy cercana. Lo conversamos en el último Congreso de Cirugía hace 2 semanas atrás. El Ministerio está estudiando la posibilidad de tener un banco de drogas para el tratamiento inmunosupresor a los pacientes que le corresponde del Ministerio de Salud Pública. De tal modo que yo veo ahí probablemente la respuesta a todas las personas que están inquietas en este momento, porque dicen, bueno, si yo me enfermo del corazón o si yo que estoy enfermo el día de mañana soy candidato a trasplante, ¿cómo lo voy a costear? Bueno, si usted pertenece al Ministerio de Salud Pública, yo creo que el Ministerio le va a dar las drogas para la inmunosupresión, que es lo más caro. En la operación misma tiene un costo menor. La Universidad Católica hace muchos años que opera gente indigente, jamás ha negado una operación a la persona porque no se la puede financiar y existen algunos mecanismos de excepción que se pueden utilizar en casos seleccionados. Doctor Irarrázaval, quería añadir algo. El punto que tú tocabas es filosóficamente súper importante y hemos visto problemas legales recientemente en este país y es cómo se materializa este derecho constitucional a la salud. Porque es bastante evidente que con los recursos que tiene el país es imposible financiarle a todos los chilenos toda la medicina que existe en el mundo. Yo creo que es una cuestión que lo tenemos que reconocer como real. Y así como para los trasplantes es difícil el financiamiento, igualmente es difícil para la cirugía cardíaca general. A nosotros nos toca constantemente el drama de gente pobre que no tiene acceso a los recursos como poderse someter a una cirugía cardíaca. Y el Servicio Nacional de Salud, que opera sus pacientes a través del Hospital del Tórax, recién ha podido implementar un poco mejor la parte financiera del Hospital del Tórax y este año ha podido dar un poco más satisfacción a esa demanda. Los cirujanos de ese hospital hasta el año pasado estaban sumamente frustrados porque tenían una tremenda lista de espera que no podía tener acceso a esa cirugía. Y los otros métodos de financiamiento, como los ISAPRES, también tienen bastantes fallas. Muchas veces nos sucede que algunos ISAPRES tienen programas que no son suficientes, así que este problema de la dificultad financiera para el acceso a una metodología cara y sofisticada de salud no es exclusivo de los trasplantes, es un problema que nos enfrentamos en todo el país con toda la medicina moderna que es cara. Doctor Rodríguez. Yo creo que yo retomaría un poco la presentación del problema a las expectativas. Yo creo que el costo, sin lugar a dudas, es una limitante de las expectativas. Pero yo quisiera que probablemente hay mucha gente que no tiene claro hacia quiénes debe estar orientado la cirugía de trasplante. Y por otra parte, cuáles son las limitantes no del costo de un trasplante. En ese sentido, podríamos, quién sabe, conversar quiénes son los candidatos ideales al trasplante. Y en segundo, las dificultades reales de conseguir corazones para satisfacer una demanda de eventuales candidatos a trasplante, porque yo creo que ahí eso no es cuestión de pesos, pero es una de las limitantes graves. En el primer caso, la persona que es candidato a un trasplante tiene que tener una enfermedad cardíaca que no tenga otra solución que el trasplante. Y hoy día sabemos que hay infinidad de alternativas de tratamiento con pastilla o con cirugía para enfermedades que hace 20 años atrás no tenían ningún tratamiento. De tal manera que hay una gran gama de pacientes que son susceptibles de ser tratados
adecuadamente sin necesidad de llegar al trasplante, por más grave que sea la enfermedad. De hecho, el paciente a quien nosotros le propusimos esta solución es un paciente entre varios miles de pacientes que estamos atendiendo al año. Doctor Rodríguez, Sí. pero ¿qué porcentaje, por ejemplo, de pacientes que ustedes atienden a lo mejor necesitarían un trasplante? Yo sé que dar una cifra es difícil en estos casos, pero a lo mejor se puede hacer un cálculo. Bueno, nosotros estamos, como decía el doctor Irarrázaval, preocupados de este asunto hace tiempo y hemos ido, como quien dice, fijándonos en qué pacientes pudieran beneficiarse del trasplante. Y en este momento hay un grupo de alrededor de 3 pacientes que están esperando, que corresponden a varios meses de observación. O sea que de entre nuestros pacientes es un grupo bastante reducido. Ahora, ¿por qué es reducido? Primero, porque la enfermedad tiene que ser muy grave. Segundo, porque tiene que estar enfermo el corazón, pero relativamente sanos los pulmones, el hígado, los riñones, porque realmente nosotros no sacaríamos nada con hacer un trasplante de corazón si el resto del organismo de ese paciente está en malas condiciones. Salvo que se hiciera un trasplante simultáneo, como se hace en otros lugares. Se ¿no? puede hacer, Claro, pero la se puede. cosa se empieza a poner Empieza a cada complicar. vez más complicada. De tal manera que en esta etapa nosotros estamos pensando en que la persona tiene que tener el resto de su organismo sano, o relativamente sano. Y el otro aspecto... Pero doctor, antes ¿sí? que toque el otro aspecto, que yo creo que es un tema que nos va a dar para mucha conversación, yo quisiera plantearle lo siguiente. Hace algunos meses atrás yo leí en la prensa que el doctor Kaplan en Valparaíso pensaba reanudar los trasplantes, lo había anunciado. Entonces, la pregunta que se hace al tocar el tema del financiamiento ¿es bueno que distintos centros médicos estén realizando trasplantes, que son operaciones caras, simultáneamente o paralelamente, o sería a lo mejor conveniente centralizar todo este tipo de actividad de manera de concentrar también los fondos en un tipo de institución? Yo creo que, no sé, ustedes se han hecho algunas caras, ya tenían pensado el tema, Yo ¿no? no, Bastante. yo le diría que lo más polémico que usted ha dicho hasta ahora lo dijo recién, porque es una política que se ha estado hablando en Chile desde que yo empecé a ser médico, 30 años atrás. Hacer un centro para cirugía de corazón en Chile y con eso se iba a solucionar todos los problemas de Chile. Se creó por decreto un centro y desgraciadamente por distintas razones el centro no pudo funcionar y ahora han nacido 15 centros para cirugía de corazón, lo que tampoco me parece a mí que es bueno para el país. No hay ningún sistema para regular, ni del gobierno, ni de las ciudades, ni de los hospitales casi, para regular el número de centros ideales que debe tener un país como el nuestro para atender a sus pacientes de corazón. O sea, partimos con una problemática de que hay demasiados centros, según mi opinión, para cirugía cardiovascular y cardiología avanzada en Chile. ¿Pero qué pasa en otros lugares? En otros lugares, por ejemplo, le menciono uno, Estados Unidos. En Estados Unidos, el país de libre empresa total, donde la economía de mercado se impera, en este campo no sirve para nada ese precepto. Se puede abrir un centro cardiovascular avanzado de cirugía cuando el más chico de esa ciudad esté operando 300 pacientes al año. Una vez que el más chico tiene 300 pacientes, se considera que se puede abrir otro con un plazo perentorio de que si en 2 años no está operando 300, lo cierran. Aquí en Chile, cualquier hospital abre un servicio de cirugía de corazón, sea el ministerio, sea privado, sea las Fuerzas Armadas, de varias de las Fuerzas Armadas, y nadie le pregunta qué está haciendo, qué resultados tiene, cuántos pacientes opera al año, lo que ya constituye un problema. Hacer un centro de trasplantes en Chile iría en contra de lo que se hace en todos los países desarrollados. Yo creo que aquellos centros que estén realmente preparados y que debiera haber alguna supervisión y alguna manera de averiguar cómo están resultando las cosas, sean autorizados, puedan seguir. Pero decir ese o este, yo lo encuentro muy peligroso. Pero usted ha dicho, doctor, que este tema es polémico. Yo creo que hay muchos temas polémicos más que vamos a abordar en esta segunda parte del programa. Vamos a ver y los invito a verlos juntos, unos comerciales, y volvemos nuevamente con ustedes. Bueno, estábamos hablando de las ventajas y desventajas de unificar o diversificar quizás las operaciones de trasplante entre distintos hospitales o en un solo lugar. Y el doctor Rodríguez quería agregar algo a lo que había planteado el doctor Casanegra.
Sí, bueno, como complemento a lo que decía el doctor Casanegra respecto a que de alguna manera hay que lograr un equilibrio entre una diversificación que me parece a todas vistas contraproducente hacia la idea del centro único. Lo que yo quería agregar es que el trasplante cardíaco es una operación más de cirugía cardíaca y que por lo tanto debe contar con toda la infraestructura, la experiencia y el saber hacer las operaciones corrientes del corazón. De tal manera que yo creo que si bien se llama trasplante igual que trasplante de riñón o de otros órganos, es realmente otra operación del corazón. Ahora, esto necesita que haya en ese centro hospitalario un equipo capaz de enfrentar el diagnóstico, es decir, una sala de sondeos y estudios cardíacos avanzados donde se puedan hacer las biopsias, que son el método más precoz y exacto para prevenir el rechazo, donde se puedan tratar los problemas renales, donde se puedan tratar los problemas de todo índole, respiratorios, etcétera, etcétera, con personal médico, de enfermería y de auxiliar de enfermería, capaz de tratar a este tipo de pacientes. Doctor, perdone que lo ¿Sí? interrumpe, pero ¿cuántas personas integran un equipo que realiza un trasplante? El equipo que está haciendo cirugía de corazón en este momento, desde que se entra al paciente a la sala de urgencia, va a la sala de donde se hace el diagnóstico de qué es lo que tiene el corazón, en su corazón, a la unidad coronaria, al pabellón de operaciones y definitivamente a la sala donde se va a quedar después de operado, son entre médicos, enfermeras y distintos personal especializado, más de 100 personas. Y este es el personal que en este momento está atendiendo cerca de 400 operaciones al año y más de 1000 pacientes en la unidad coronaria, de tal manera que esto es una infraestructura compleja y que por supuesto el trasplante mismo es algo más y no se puede pensar en él como una cosa aislada fuera del contexto del trabajo de todo un equipo de personas. Doctor, usted planteaba antes los problemas que había en este momento para hacer este tipo de operaciones, los trasplantes cardíacos que ya como mencionaban ustedes se realizan como en forma rutinaria en otras partes del mundo. Y uno de los temas, yo he anotado aquí varios que se me ocurrían, por ejemplo el tema del donante que usted decía, los problemas legales que hay hoy día para la donación de órganos, el problema de la sobrevida, también cuánto dura un paciente y los temores que tiene la gente para operarse por el temor también a una pequeña sobrevida y el tema del rechazo. Entonces yo quisiera que abordáramos estos problemas que enfrenta hoy día el trasplante para a lo mejor ir aclarando algunas dudas. Yo creo que a lo mejor partir por el tema de la sobrevida, que es la primera pregunta que se hace a una persona. ¿Cuánto vive hoy una persona que ha recibido un corazón ajeno? Bueno, yo creo que la expectativa de vida en la primera etapa, digamos, lo considerado cercano a la operación, es alrededor del 70-80% en los centros que tienen gran experiencia. Esa es la sobrevida dentro de los primeros 6 meses a 1 año de efectuado el trasplante. Y la expectativa de vida a 5 años, que es un plazo razonable para medir, digamos, esto, es de aproximadamente un 50% a los 5 años. Es decir, un 50% de los pacientes que se operan están vivos 5 años después. Doctor Morán, pero hay un caso, y a veces la gente no sabe esto, yo repasando la información que había sobre trasplante, me encontré con que había un señor que se llama Vitria, que había sobrevivido 18 años, incluso entiendo que todavía vive en un estado norteamericano, y que había sobrevivido al cirujano que le había practicado el trasplante. Sí, ¿Este es un caso muy excepcional o hay otros casos que hayan vivido más de los 5 años? Bueno, hay varios pacientes que llevan 10 y 12 años ya, y me tocó conocer en Inglaterra, pacientes que llevaban 8, 9, 10 años post-trasplante. La mayoría de ellos estaba reincorporado a una vida razonablemente activa, incluso muchos de ellos trabajaban. De tal modo que es una cosa a la cual uno debe mirar con menos temor que antes y que debe pensar que en casos especiales constituye una alternativa razonable de tratamiento a personas que están muy inválidas y que de esta manera encuentran una forma de reincorporarse a la sociedad. Doctor Irarrázaval, pero hoy día hay 2 tipos de trasplante en el mundo. El trasplante de un corazón de persona que ha muerto, ¿no es cierto? Y el trasplante de corazón artificial. El corazón artificial incluso hay 2 tipos de corazón. Pero, ¿cuál tiene en este momento mayores expectativas de vida?
¿O cuántos pacientes más hay o de corazón artificial o de corazón humano? El trasplante con corazón artificial en este momento está prácticamente abandonado en el concepto de trasplante, en el sentido de mantener al paciente en forma permanente vivo con un artefacto mecánico. Y la razón de eso es que es súper complejo y la tecnología no ha llegado a una etapa en que sea suficientemente confiable. Los 7 que se han puesto por el grupo del doctor De Vries principalmente han fallecido rápidamente de complicaciones y de fallas mecánicas. Piense usted que llevamos más de 100 años fabricando autos y todavía se echan a perder. Y cuando a uno le falla el auto se va al garaje, pero cuando le falla el corazón mecánico se va al cementerio. Así que no ha habido demasiado realismo al pensar que esto va a servir como para reemplazar permanentemente. Puede que en muchos años más, cuando la tecnología mejore. En este momento todo el esfuerzo es usar esos artefactos como apoyo temporal mientras se les hace un trasplante de corazón de verdad. Bueno, entonces si lo que usted dice es lo real, hay que pensar en el corazón de donantes, ¿no es cierto?, que han fallecido por causas a lo mejor accidentes y que permitan un trasplante. Aquí llegamos al tema de los donantes, que entiendo que es uno de los temas más difíciles hoy día de abordar. La gente no quiere donar sus órganos o a lo mejor tiene conceptos religiosos que le impiden tomar decisiones al respecto o problemas familiares, etcétera. Yo quisiera plantearles el tema a ustedes y que aquí dijeran los problemas que han enfrentado los chilenos que han hecho ya trasplantes cardíacos. Bueno, usted ha dicho una cosa que quizás puede no ser muy exacta, en el sentido de que la gente no quiere donar los órganos. Yo creo que no, lo que pasa es que la gente no sabe que puede donar los órganos. Yo creo que lo importante es que el público en general se informe de que si bien tenemos muy claro nosotros que el fallecimiento de un ser querido, de un hermano, de un padre, de un esposo, es un hecho muy doloroso para todos nosotros, existe una muy hermosa, creo yo, oportunidad de transformar un hecho que es penoso en un hecho extremadamente positivo y solidario, que es el permitir que los órganos de esta persona que ha fallecido y que era previamente sana, que falleció a consecuencia de un accidente inesperado, puede ayudar a que otra persona que está gravemente enferma de sus riñones o de su corazón tenga una expectativa razonable, ¿no es cierto?, de seguir viviendo y de recuperar su salud. Así que el problema de los donantes, si bien es muy serio, en el sentido de que probablemente es el obstáculo o la valla más difícil de salvar en un programa como el que nosotros hemos iniciado, yo creo que a medida que la gente se vaya informando, va a haber una gran oportunidad de solidaridad por un lado y una muy razonable expectativa, ¿no es cierto?, de muy numerosos pacientes que están esperando un trasplante. Pero, doctor Rodríguez, ¿qué tiene que hacer una persona que quiera donar hoy día, por ejemplo, sus órganos en caso de fallecer? ¿A quién se dirige? ¿Dónde establece que quiere donar sus órganos? Bueno, yo no soy muy experto, pero la persona tiene que, tengo entendido, hacer una declaración ante notario. Creo que sí. Hay legislación relativamente nueva de que la persona tiene que en forma activa hacer una declaración ante notario. Lo que es un progreso respecto a lo que había antes, pero que creo yo que evidentemente no es el mecanismo más ágil. Sí. Yo no sé, doctor Morano lo ha estudiado mejor. Digamos, lo que debiéramos, pienso yo, honradamente transmitir, no es tanto la parte legal, que es engorrosa. Y nadie está pensando que se va a morir mañana, ¿no es cierto?, a los 18 o a los 20 años de edad. Yo creo que lo importante es que la familia y la sociedad chilena sepa que cuando se produce un accidente, que desgraciadamente termina con el fallecimiento de una persona joven, no olvidarse de que esa persona puede permitir que otras personas vivan. Fíjese que en el caso, ¿no es cierto?, del trasplante que nosotros hicimos hace unos días atrás, más o menos 4 personas se han beneficiado directamente de este acto generoso que realizó la esposa del donante. 2 personas fueron trasplantadas ese mismo día de riñón, con lo cual le dejaron un hueco a 2 personas más en el programa de diálisis, que ustedes saben que tienen una capacidad limitada, y otra persona recibió el corazón. Así que yo creo que lo importante es que la gente sepa y piense, y los médicos y el personal de salud que trabaja en los centros asistenciales de urgencia sepan de esta posibilidad y piensen en ella. Yo estoy seguro que los chilenos, bien informados, van a reaccionar de forma muy positiva, generosa, y van a querer donar sus órganos para que otra persona pueda seguir viviendo. Doctor, usted mencionó el tema joven, un joven que a lo mejor muere en un accidente. ¿Hay un requisito en cuanto a edad para donar órganos? Nos pregunta aquí
Julia Correa dice, ¿hasta qué edad límite se puede hacer una donación? Bueno, de efectivamente. Nosotros, para que una persona pueda donar su corazón, debe tener, ojalá, por debajo de los 40 años. 35 es la cifra que se usa, digamos, internacional, de 35 años o menos. Por eso que yo me refiero siempre a gente joven. Ahora, para trasplante renal, en cambio, puede ser de un poco más edad, puede ser de 40 o de 45 años. Así que esa es la edad límite desde el punto de vista superior, digamos, ¿no? Doctor. Sí, yo tuve una experiencia bien interesante sobre esto cuando viví en Estados Unidos, en el estado de Ohio. Cuando uno, aunque no venía preparado, traje mi carnet de chofer de Ohio. Cuando uno saca carnet de chofer en ese estado, le preguntan si está dispuesto a ser donante. Y queda, no sé si se alcanza a ver aquí en las cámaras, queda certificado en la licencia de conducir que uno sí ha aceptado ser donante de órganos. El momento que uno saca carnet de chofer es un momento que se supone que está lúcido y sin presiones. Por lo tanto, esto en Ohio es un documento legal, no se necesita ir al notario. Y creo que facilita enormemente para la familia, los parientes o la gente que lo conocen, el tener una constancia de que en un momento que el individuo estaba perfectamente libre y sano, decidió bajo su responsabilidad aceptar ser donantes de órganos. Yo creo que esto es una idea que la podríamos implementar fácilmente en nuestro país y que ayudaría enormemente en un momento difícil para tomar esa decisión para la familia. Doctor. Ahora, pero lo importante yo creo que es la actitud solidaria. Y que el público comprenda que esto es parte del progreso, del desarrollo de la medicina, del beneficio de gente que está sufriendo, que no tiene otra alternativa, y que tratándose de muerte cerebral, que es muerte definitivamente, pueden beneficiar a muchos. Hoy día en el policlínico... Sí, porque esa es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Cómo hay constancia real de que una persona ha muerto y que no se le está trayendo el corazón a lo mejor y todavía tiene alguna remota posibilidad de vivir? Los métodos para determinar la muerte cerebral son categóricos. Es una persona que tiene un daño cerebral completo, que está sin ningún reflejo de ningún tipo, ni siquiera respira solo. Por supuesto, todos los otros reflejos están abolidos. Tiene el electroencefalograma plano, absolutamente, no tiene ninguna actividad eléctrica, y no solo uno, sino que 2 veces, separado por lo menos 6 horas. O sea, esos pacientes están fallecidos. Y la estadística demuestra que el 100% de ellos, si se sigue manteniendo, muere antes de 3 meses. Lo que constituye un drama mantener muertos en vida con métodos artificiales, y yo creo que cuando se decreta la muerte cerebral es muerte. Esta viejita de 65 años, muy simpática, una señora en mi policlínico, me abrió la puerta y me dijo, doctor, ¿dónde me inscribo para tan simpática, tan impresionada con todo esto, que quería donarse entera? Porque me dijo, yo sé que el corazón no, pero quizás los riñones o los ojos, pero yo dono todo, dijo. La gente se está sensibilizando, está comprendiendo y nos va a ayudar. Bueno, ¿qué le vamos a decir a esa gente que está sensibilizada? ¿Qué características tiene que tener para ser aceptada como donante? Porque también es esa otra cualidad que a lo mejor se podría agregar en el carnet también. Dijimos que sean sanos, ¿no es cierto? Que sean relativamente jóvenes, bajo 40 años de edad, y que vayan a las notarías, porque hay documentos ya sistematizados de poder decir yo dono mis órganos, y que hable con su familia, y que se converse en el seno de las casas. Que no sea un acto desconocido por la familia, que aparezca de repente un papel guardado, mire, yo quiero que... No, yo creo que la gente tiene que conversar de esto. Bueno, el otro tema que en este momento dificulta los trasplantes es el del rechazo. Y el rechazo durante toda la década del 60, finales de 60 y 70, impidió que más operaciones se hicieran. En este momento ustedes han mencionado a la ciclosporina. ¿Abre expectativas reales de que el rechazo pueda eventualmente ser rechazado, valga la redundancia? Bueno, se está investigando, por supuesto, en forma muy activa en muchos centros hoy día para lograr encontrar una sustancia química, ¿no es cierto?, probablemente un pariente, la ciclosporina, que afecte selectivamente el sistema inmunológico, que es el responsable del rechazo de los órganos, sin afectar las defensas normales del organismo. Ahora, es razonable pensar que dentro de los próximos años vamos a contar con una droga muy superior a la ciclosporina. Y yo soy bastante optimista. Ahora, es difícil, sin embargo, establecer plazos, porque ya eso entra en la materia de las adivinanzas. Pero yo estoy convencido de que, digamos, la cirugía y la medicina ha progresado tanto en los últimos 10 o los últimos 20 años, que no veo ningún obstáculo para que este camino, digamos, se continúe y podamos contar con drogas más activas, más selectivas y más inocuas.
lo cual va a transformar la operación de trasplante en un hecho rutinario, aceptado y de buen resultado, yo creo, dentro del futuro cercano. Doctor Rodríguez. Sí, yo quería agregar otro de los elementos que se ha agregado en los últimos 15 o 20 años respecto a los primeros trasplantes es el conocimiento de qué signos muestra el paciente de que se está produciendo el trasplante. Y hoy día entonces sabemos que, el rechazo. Y hoy día sabemos que se pueden tomar muestras a través de un sistema, con una sonda que se lleva hasta el corazón, que tiene en la punta una especie de cuchillito que corta y saca un pedacito de corazón. Se puede analizar al microscopio y en ese examen se ven los primeros síntomas de un rechazo. De tal manera, uno haciendo estos exámenes semanalmente, durante el primer periodo, uno puede ir viendo la eficiencia de las drogas y regular la cantidad de droga que necesita cada paciente para evitar el rechazo. Ese, sin lugar a dudas, es probablemente el progreso más grande de conocimiento que nos ha ayudado a sobrepasar la primera etapa. Doctor Casanegra, usted ha mencionado reiteradamente en este programa que el trasplante es una etapa más dentro de lo que viene realizando su equipo, el del Hospital Clínico de la Católica. Y yo quisiera preguntarle cuáles son estas cosas espectaculares, muy brevemente, que están haciendo y si quedan todavía etapas por superarse. Bueno, quería, antes de entrar en eso brevemente, decir que lo que más me impactó, de las cosas que más me impactó a mí como cardiólogo, miembro de este grupo, fue el hecho que falleció el donante en un hospital y su corazón viajó a baja temperatura en una maletita de un hospital a otro. Eso no se ha mencionado mucho ni se ha dado cuenta el público lo que significa como símbolo trasladar la vida de un paciente en una maletita a baja temperatura de un hospital a otro, y eso se puede hacer hasta 3 horas. Eso implica que pueden haber donantes en un área geográfica enorme para gente que pueda recibir ese corazón aquí al interior, por lo menos de nuestra institución que lo está haciendo en este momento. Dentro de los progresos que han habido en los últimos años está medicamentos excelentes para arritmias y, cuando fracasan, cirugía de las arritmias. Nosotros hemos hecho esto bastantes veces con un éxito muy grande. Dilatar las arterias coronarias. En vez de operarlas, con un globito, dilatarlas. Disolver los coágulos que se producen en un infarto y destapar las arterias coronarias de un infarto usando sustancias que disuelven. Y dilatar las válvulas con globitos cuando están cerradas en vez de operar. Esto es más polémico, pero también se está haciendo y se está abriendo todo un nuevo campo, además de los trasplantes de corazón, en la cardiología. O sea, todavía podemos ver nuevas sorpresas. Y para hacer todo eso estamos en un plan de desarrollo enorme que ustedes verán en el curso del año cómo sucede. Habrá sorpresa. Bueno, yo quiero agradecerles a los 4 que hayan podido concurrir al Almorzando. Agradecemos una vez más al equipo del Hospital Clínico de la Universidad Católica su presencia en este programa de Almorzando en Canal 13. Y queremos invitarlos para un nuevo programa de Almorzando mañana en su horario habitual. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta mañana.